Si has estado con nosotros, entonces sabes que Jesús, después de su resurrección, pasó 40 días apareciéndose a los apóstoles, convenciéndolos de su resurrección. Les dio muchas pruebas convincentes, dice el versículo 3, y enseñándoles sobre el reino de Dios. Después de 40 días ascendió al cielo. Pero antes de ascender al cielo les dio instrucciones. Una de ellas está registrada para nosotros en Mateo capítulo 28, versículo 18. Entonces Jesús se acercó a ellos y les dijo: toda autoridad en el cielo y en la tierra me ha sido dada. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que os he mandado. Y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta es la gran comisión. Les dice que vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. En Hechos leemos esto: mientras se quedaba con ellos, les ordenó que no partieran de Jerusalén, sino que esperaran. Así que les ha dicho que vayan, pero antes de ir deben esperar por la promesa del Padre, de la cual Él les dijo: han escuchado de mí, porque Juan bautizaba con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Les dijo que deben ir, pero antes de ir tienen que esperar, porque en su espera recibirían algo que les daría poder para ir. Así que durante los siguientes 10 días, los discípulos, junto con más de 100 otras personas, estaban en una habitación y estaban orando. Esperaban. No sabían cuánto tiempo tendrían que orar. No sabían que serían 10 días. No sabían exactamente lo que iba a pasar. Solo sabían que debían esperar hasta que algo sucediera. Digo esto porque hoy vamos a hablar del bautismo del Espíritu Santo y del primer derramamiento del Espíritu Santo, y voy a animar a todos los que están viendo en línea, a todos los que están en los campus y a todos los que están aquí hoy, a que pidan el bautismo del Espíritu Santo. Hará una gran diferencia en sus vidas. Hablaremos de ello en un momento. Lo que desconcierta a mucha gente es que dicen: no lo entiendo. La buena noticia es que no tienes que entenderlo. Ellos no lo entendían. Ellos no sabían, no tenían ni idea de lo que iba a pasar. Nosotros sabemos más de lo que ellos sabían porque estamos leyendo sobre su experiencia. Pero esta puede ser la primera vez que has escuchado a alguien hablar del bautismo del Espíritu Santo. Es posible que hayas escuchado a la gente hablar sobre de ello y hablar de una manera que tal vez te hizo pensar que no es para ti o que no es algo que quisieras. El hecho de la cuestión es que Jesús quiere no solo que los discípulos, sino que cada uno de nosotros sea empoderado por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 1, en el verso 8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes. ¿Qué clase de poder? La palabra griega dunamis. Obtenemos nuestra palabra dinamita, poder dinámico, poder dinamita, poder explosivo. Esa palabra poder es literalmente definida para nosotros 10 diferentes veces en el libro de los Hechos cuando habla de ello. En 2 ocasiones tiene que ver con un poder que nos hace valientes en nuestro testimonio de Cristo, valientes en hablarle a la gente de Jesús. Está implicado en este versículo: recibirán poder de valentía y serán mis testigos. Esa palabra testigo, obtenemos nuestra palabra mártir de ella. Ustedes serán. Ellos salían y compartían tanto acerca de Cristo que en muchos casos les costaría la vida. Las palabras se convirtieron en sinónimos. Dar testimonio era ser un mártir era ser un testigo. ¿Qué haría que alguien estuviera dispuesto a dar su vida? Poder. Poder que te llevaría más allá de ti mismo.
poder que te daría una valentía para que ya no tuvieras miedo de la gente. ¿Qué es lo que impide a los cristianos con cumplir la gran comisión? ¿Qué es lo que impide a la gente ir al otro lado de la calle o a la vuelta de la manzana o al cubículo a la par en el trabajo? ¿Qué les impide compartir a Cristo? ¿Tienen miedo? Miedo de los hombres, miedo de lo que la gente piense, miedo de lo que la gente dirá, miedo de no tener las respuestas, miedo de no saber cómo responder. Pero Jesús dijo: recibirás poder para dar testimonio, poder para hablarle a la gente de Jesús cuando el Espíritu venga sobre ti. Y las otras 8 veces que esto es usado en el libro de los Hechos, esta palabra poder se refiere al poder milagroso. Señales y maravillas, milagros que suceden, sanidades que suceden. Recibirás poder sobrenatural cuando el Espíritu Santo venga sobre ti. No sé lo que te han enseñado acerca de la vida cristiana, pero no se trata solo de que te salves y luego esperar hasta que vayas al cielo. La vida cristiana es una relación personal con Jesucristo que te transforma por dentro y te empodera para vivir una vida sobrenaturalmente extraordinaria. La vida cristiana es una existencia sobrenatural. Fijamos nuestros ojos en el cielo, comprendemos las realidades espirituales y operamos en un poder espiritual que cumple el deseo del Señor Jesucristo cuando enseñó a los discípulos a orar, diciendo: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que tú y yo viviéramos la vida cristiana con un poder del reino que traería a la tierra la realidad de lo que es el cielo. Esto es parte de nuestra llamada como seguidores de Jesús. La razón por la que alimentamos a los hambrientos es porque en el cielo nadie tiene hambre. En el reino la gente no tiene hambre. La razón por la que oramos por los enfermos es porque en el cielo la gente no está enferma. La iglesia tiene la responsabilidad de orar hasta llegar al cielo, de orar para que el poder del cielo descienda a la tierra, para que se haga la voluntad de Dios. Así que no sé lo que has oído sobre el bautismo en el Espíritu Santo, pero quiero animarte hoy. Que es la puerta, es la entrada a un poder que es sobrenatural, que cambiará tu vida y la vida de las personas que te rodean. Al ser salvo, el Espíritu Santo vive en ti por tu bien. Él viene sobre ti a través del bautismo en el Espíritu Santo por el bien de los demás, para que puedas llevarlos a una experiencia y un entendimiento del poder de Dios. Veámoslo, el capítulo 2 de Hechos es muy emocionante. Cuando el día de Pentecostés había llegado plenamente, el día de Pentecostés, la palabra Pentecostés es la idea de quincuagésimo. Cuando el 50º día había llegado, Pentecostés era en realidad una fiesta judía y ocurría 50 días después de la Pascua. Por eso se le llamaba en el mundo griego, se le refería a Pentecostés. Cuando lees el Antiguo Testamento encuentras que había 3. Y quiero darte un poco de trasfondo sobre esto, porque mucho del trasfondo tiene que ver con el propósito de esto para hoy en día, para nosotros. En el Antiguo Testamento habían 3 fiestas judías a las cuales todos los hombres judíos debían asistir. La primera fiesta era la fiesta de los panes sin levadura o la fiesta de las primicias. Sucedía justo después de la Pascua. Recuerden que Jesús murió durante la fiesta de la Pascua y luego de la Pascua al día siguiente comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y la celebraban por 7 días. La segunda fiesta a la que debían asistir era la fiesta de la cosecha, también conocida como la fiesta de las semanas o la fiesta de Pentecostés. Todos esos son nombres para esa fiesta. La tercera fiesta sería la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas. El pueblo judío la llamaba Sukkot. Pentecostés era una celebración de la cosecha.
de la siega. Así que cuando piensas en el derramamiento del Espíritu, ¿cuál es el propósito? Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros. Seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Estamos hablando de una cosecha espiritual donde hombres y mujeres, niños y niñas de todo el mundo vendrían a conocer a Jesucristo, porque a través del empoderamiento. Así que la cosecha o la fiesta de la cosecha en el Antiguo Testamento, la fiesta de Pentecostés en el Antiguo Testamento representada era un tipo de esa gran cosecha de almas viniendo a conocer a Jesucristo. Recuerden que Jesús en Juan 4 dijo: no digan 4 meses más, y entonces la cosecha alcen sus ojos y miren, los campos están maduros para la cosecha. Y él estaba hablando de gente que venía a el de este pueblo samaritano. La idea del evangelismo mundial, de eso se trata Pentecostés. Él va a darles poder, los va a enviar. Él está diciendo vayan, pero antes de ir, esperen para que tengan el poder de traer la cosecha. ¿Estás conmigo? Un segundo aspecto de la fiesta de Pentecostés o cosecha era que también celebraba la entrega de la ley, el antiguo pacto. Recuerden que en el monte Sinaí Moisés había sacado a la nación de Israel de la esclavitud en Egipto y ahora están acampados en la base del Sinaí y Dios mismo baja a la montaña. En el capítulo 19 del Éxodo leemos sobre ello. El monte Sinaí estaba ahumado porque Dios había bajado sobre él como fuego, así que Dios baja como fuego. Vamos a ver en un momento en el día de Pentecostés que hay allí fuego. ¿Por qué? Dios está descendiendo, Dios está reposando sobre los individuos, es fuego. Cuando Dios viene, muchas veces hay fuego asociado con su venida. En este caso, desciende sobre esta montaña y sale humo de ella como el humo de un horno, y toda la montaña se estremece en enormes espasmos. Así que la montaña está temblando, es como relámpagos y truenos y fuego y humo. Usted dice, oh, eso sería impresionante, me encantaría haberlo visto. Moisés, que había puesto su bastón sobre el mar rojo, se partió. Moisés, que hizo las 10 plagas bajo el poder de Dios. Moisés, que habló con Dios cara a cara como un hombre habla con su amigo. Esto es lo que el escritor de Hebreos dice que Moisés pensó. Tan aterrador era el espectáculo que Moisés dijo: estoy temblando de miedo. Estoy temblando tanto como la montaña. Cuando Dios visita a su pueblo, a menudo hay fuego. Cuando Aarón y sus hijos fueron ordenados sacerdotes, hubo fuego. Cuando David estaba haciendo expiación por el pueblo para detener la plaga, recuerde que el ángel de la muerte estaba sobre la ciudad de Jerusalén, listo para matar a la gente. Ya 70,000 habían muerto. Y David ofrece una ofrenda y construye este altar donde eventualmente se sentaría el templo. Y cuando construye ese altar y ofrece el sacrificio, fuego cae del cielo. En ese mismo lugar, cuando Salomón, el hijo de David, construye el templo y ofrece una ofrenda, fuego cae del cielo y consume la ofrenda. Muchas veces la presencia de Dios es simbolizada por el fuego. Así que en el día en que Dios va a dar poder a su pueblo, en el día en que Dios va a hacer que operen con un nuevo poder, bajo un nuevo pacto, hay fuego que aparece en el día de Pentecostés. Veámoslo, Hechos capítulo 2, versículo 1. Cuando el día de Pentecostés había llegado por completo, todos estaban unánimes. Hablamos de eso cuando estábamos viendo Hechos capítulo 2 o Hechos capítulo 1 y versículos 12 al 14. Esa frase, un acuerdo, es una palabra en el griego, homotumadón. Todos ellos tenían una pasión espiritual, todos ellos tenían una temperatura espiritual. Habían estado orando durante 10 días y durante ese tiempo las diferencias que existían al principio se habían disuelto. Recuerda que los discípulos solían discutir sobre quién era el más grande. Todo eso ha desaparecido. Ahora hay una unidad sobrenatural. Ahora están todos juntos, tienen un solo corazón, una sola mente. Solo le piden a Dios que derrame su espíritu sobre ellos. La misma pasión, la misma temperatura. El versículo 2 dice esto: de repente, sin previo aviso, sin ningún aviso, sin que nadie tuviera una palabra profética, de repente un sonido
como el soplar de un viento violento. Piensa en un viento de tornado. ¿Alguna vez has hablado con alguien que sobrevivió a un tornado, que lo atravesó, que pasó por encima o cerca de ellos? Y le preguntas, le dices cómo sonaba o cómo era. Dicen que sonaba como un tren de carga. Así que aquí están, y mientras están allí, de repente hay como este viento de tornado, como un tren de carga, este enorme sonido que está en el lugar donde ellos están. Además, permítanme decir esto, esa idea de un sonido acompañando la llegada de Dios no es algo nuevo en las Escrituras aquí. De hecho, desde el libro de Génesis, quizás no sepan esto, pero en el Génesis capítulo 3 y el versículo 8, y oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín. Ustedes leerán en el versículo 10 en Génesis capítulo 3, hubo un sonido cuando Él vino a buscarlos, oyeron el sonido de Él caminando. No sabemos qué era ese sonido, pero su llegada al jardín estuvo marcada por el ruido. Podrían haber sido trompetas, podría haber sido el sonido de los querubines bajando, porque Ezequiel, cuando ve la gloria del Señor, hay un sonido que es como un Niágara de agua. Dice, y oyeron el sonido del Señor caminando en el jardín en el fresco del día. Realmente no es la mejor traducción. Oyeron el sonido del Señor Dios caminando en el jardín en el viento del día. Es más literal. Así que en otras palabras, hay este viento cuando viene a reunirse con ellos. Hay este viento que corre y un sonido que lo acompaña. En Job capítulo 38, en el verso 1, el Señor respondió a Job desde el torbellino. Y de nuevo, el torbellino que nosotros pensamos en es de un poco de viento o alguna pequeña cantidad de torbellino de viento que va a lo largo. Esa no es la imagen aquí. Tal vez sea mejor tempestad, tornado. Entonces el Señor respondió a Job desde el tornado, desde la tormenta, desde una energía masiva de viento. Así que en el día de Pentecostés, de repente hubo un sonido como el viento soplando. Y lo que quiero que noten aquí es que no solo ellos están escuchando el sonido, sino que toda la ciudad está escuchando el sonido. Porque en el versículo 6 leemos esto: cuando oyeron este sonido, se reunió una multitud. Así que donde quiera que estén, tú dirás, ¿qué quieres decir? ¿Están en el aposento alto? Tal vez no lo sabemos. La Escritura dice, en el lugar donde ellos estaban, sabemos esto, sabemos que Pedro va a levantarse y dirigirse a una multitud y 3,000 personas van a ser salvas. Y es inimaginable pensar que ellos podrían estar en un aposento alto y tener 3,000 personas salvadas en el aposento alto. Así que o vino en el aposento alto, la gente se reunió, se trasladaron al templo o estaban en el templo a las 9 de la mañana. Nos dice que es cuando sucedió, que sería la hora de oración en el templo. Así que este grupo de creyentes subieron, como lo harían los judíos fieles y devotos, a los atrios del templo para orar. Y mientras están allí, hay este derramamiento, este sonido. Y es un sonido que se escucha no solo donde ellos están, sino que es un sonido que penetra la ciudad. Que cuando Dios comienza a moverse en un lugar, comienza a extenderse, comienza a captar la atención de una ciudad. Así que aquí están y escuchan este sonido. Hechos capítulo 2 y versículos 2 a 3. De repente hubo un sonido del cielo como el rugido de una poderosa tormenta de viento. Y llenó literalmente el lugar donde estaban sentados. Estaban en el aposento alto, estaban en el templo, realmente no importa. O pasan del aposento alto al templo o están en el templo. Entonces lo que parecía como llamas, Dios viniendo como fuego. Tal vez algunos eruditos dicen que un rayo de fuego bajando y separándose sobre ellos. Lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos.
Cada uno de ellos tiene una manifestación del Espíritu Santo sobre sus cabezas. Estamos orando por avivamiento. Estamos orando para que Dios se mueva a través de esta área. Ningún ser humano puede fabricar un movimiento de Dios. Viene cuando el Espíritu de Dios apodera la gente con hambre de Él y los empodera con su presencia de una manera que lleva el movimiento de Dios fuera de una iglesia y hacia el mundo. Puedo decir que lo que estamos viendo ahora, escucha, puede ser nuevo. Yo llevo aquí 30 años. Nunca he visto nada como lo que estamos viendo ahora, donde la presencia del Señor se está moviendo. Quiero decir, no estamos teniendo que tratar de encontrar una historia que contarles. Estamos teniendo que elegir entre varias historias cuál contarles. El Señor se está moviendo de una manera como nunca he visto, donde la gente está siendo sanada dramáticamente. Hay un aumento de la presencia de Dios y el poder de Dios. Alguien me detuvo afuera de la iglesia. Me estaban contando una historia sobre un miembro de la familia que estaba enfermo y cómo quería ser sanado. Y me preguntaron que qué pensaba. Les dije que nunca había sido mejor momento para creer que Dios los tocaría y los sanaría, sin importar cuál hubiera sido su trayecto. Hay una corriente prometedora. Se puede ver, se puede sentir. Dios se está moviendo de muchas maneras. La semana pasada 127 personas fueron salvadas. Estoy tratando de darles una idea de lo que está haciendo. Y lo que estamos viendo, escucha, todo comienza pequeño y se hace grande. Y lo que estamos viendo es como una semilla de avivamiento que ha sido plantada. Es como si estuviera creciendo. Recuerdo crecer en la granja e ir con mi padre a ver. Habían plantado el maíz y él cavaba la tierra y veía la semilla como empezaba a hincharse. Y luego íbamos un par de días después y veíamos cómo empezaba a salir del grano, la planta empezaba a salir. Y luego revisábamos un par de días más tarde y estaba empezando a echar raíces y se veía que comenzaba a romper por la tierra. Eso es lo que estamos viendo. Empieza pequeño pero va creciendo. Creo que Dios nos ha traído hasta aquí para prepararnos para lo que quiere hacer. Su deseo es que cada persona que escuche este mensaje no sea un espectador, sino que participe en algo tan poderoso, tan histórico, tan transformador, que no lo olvidarás por el resto de tu vida. Pero más allá de eso, algo que radicalmente transformará la región. Necesitamos desesperadamente un avivamiento. Curiosamente, ha habido momentos en que el fuego ha aparecido durante los avivamientos. En 1906, la calle Azusa fue el lugar de uno de los más grandes avivamientos en la historia de la humanidad. Empezó en Los Ángeles. Las Asambleas de Dios realmente nació del avivamiento de la calle Azusa, al igual que otras denominaciones. Un predicador afroamericano llamado William Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906. Menciono su raza porque es notable que en la calle Azusa, en un día en que América estaba muy dividida, en la calle Azusa había gente de todos los caminos y razas juntos en la presencia de Dios, operando como uno. Era único en el país. Eso es lo que el avivamiento hace. William Seymour llegó a Los Ángeles el 22 de febrero de 1906. Empezó a tener reuniones en una pequeña iglesia en la calle Santa Fe. Le invitaron a dirigir un estudio bíblico y reuniones de oración en una casa en la calle Bonnie Bray.
Seymour pidió 10 días de ayuno y oración, y el 9 de abril el poder de Dios comenzó a caer. Dios comenzó a derramar su Espíritu tan intensamente que la gente comenzó a ser bautizada en el Espíritu Santo y pronto la gente venía de todas partes. Después de 3 días no había manera de acercarse a la casa. A medida que la gente llegaba, caían bajo el poder de Dios. ¿Qué significa eso? Ellos caían al suelo. El poder de Dios era tan fuerte. Recuerdan en la dedicación del tabernáculo en el templo, la gloria de Dios cayó en ese lugar tan fuertemente que el sacerdote no podía ministrar. Hay una manifestación de la presencia de Dios tan grande que la gente se pierde en su presencia. Esto estaba sucediendo en la calle Azusa. A medida que la gente llegaba, caía bajo el poder de Dios y toda la ciudad era conmovida. Las reuniones se trasladaron a una misión en la calle Azusa. El poder de Dios era tan fuerte que milagros creativos empezaron a ocurrir. Orejas que no existían se formaban en su lugar. Brazos que se habían perdido debido a accidentes de trabajo fueron reconstruidos por el poder de Dios. Mientras la gente oraba en el Espíritu, un fuego literal salía del techo del edificio, causando que los espectadores llamaran al departamento de bomberos, porque el edificio parecía que se estaba quemando. Pero cuando los bomberos llegaron, el fuego no podía ser apagado porque era espiritual, no natural. Neltari relata un caso similar en 1905. En Timor Oeste, en Indonesia. Estas son sus palabras: pertenezco a la iglesia presbiteriana, teníamos todo en orden. Cuando íbamos a la iglesia todo estaba escrito en un papel. El pastor leía una parte, nosotros leíamos la otra. Sabíamos cuándo ponernos de pie, cuándo sentarnos, cuándo orar, cuándo cantar. Realmente doy gracias a Dios por eso. Yo apreciaba el orden en mi iglesia. Cuando estalla el avivamiento, el orden desaparece. No me importa si eres Jonathan Edwards en El Gran Despertar. Cuando Dios empieza a moverse, la hoja de orden se va por la ventana. Recuerdo bien aquella noche del 3 de septiembre del año del Señor. Unas 200 personas de todas las edades estaban reunidas en nuestra iglesia orando. Mientras rezábamos, de repente ocurrió algo extraño. Aquella noche vino de repente el Espíritu Santo, igual que el día de Pentecostés. Escuché un sonido poderoso y apresurado. Sonaba como un tornado en la iglesia. Miré a mi alrededor y no vi nada. Me volví hacia mi hermana y le pregunté: ¿oyes un ruido extraño? Sí, respondió ella, pero olvídate del sonido. Será mejor que oremos. Entonces oí la campana de incendio sonando fuerte y rápido. Al otro lado de la calle de la iglesia estaba la comisaría de policía y la campana de incendios. El hombre de la comisaría vio que nuestra iglesia estaba ardiendo, así que tocó la campana para decir a la gente del pueblo que vinieran rápido, había un incendio. En Indonesia, especialmente en Timor, no tenemos camiones de bomberos. Simplemente tocamos la campana y la gente se da cuenta de que hay un incendio y vienen de todo el pueblo con sus cubos de agua y otras cosas para ayudar a apagar el fuego. Cuando llegaron a la iglesia vieron las llamas, pero la iglesia no estaba ardiendo. En lugar de un fuego natural, era el fuego de Dios. Debido a esto, muchas personas se salvaron y recibieron el bautismo del Espíritu Santo. No puedo predecir lo que Dios hará, pero hay un fuego que está ardiendo. Y me encantaría que hubiera un incendio de 6 alarmas en cada campus de James River que no se pudiera apagar porque era el fuego del Espíritu Santo. Lo que me gustaría animarte a hacer, no quiero asustar a nadie, pero lo que no quiero que hagas es que tomes el libro de los Hechos como un relato histórico que no significa nada para nosotros hoy. El libro de los Hechos simplemente nos narra la forma en que el Espíritu de Dios interactúa con el pueblo de Dios. Nos dice cómo se mueve cuando se necesita avivamiento. Nos dice que Él hace cosas que no podemos explicar, que son sobrenaturales en esencia, en naturaleza y en evidencia.
No estoy tratando de hacer que algo suceda, pero tengo hambre de ver a Dios hacer lo que creo que nuestra área necesita desesperadamente, y estoy abierto a lo que sea que el Señor quiera hacer. Hay momentos en los que necesitamos vino y hay momentos en los que necesitamos pan. Hay momentos en que necesitamos comer el pan de la palabra y necesitamos la enseñanza sólida. Hemos tenido eso por 30 años y continuaremos teniéndolo, pero ahora mismo el Espíritu Santo se está moviendo a través de este lugar. Él está haciendo algo. Simplemente estoy tratando de abrir tu corazón y tu mente a la realidad de que Dios está obrando y te está invitando a ser parte de ello. Él quiere que experimentes su poder como nunca lo has conocido en tu vida, como nunca lo imaginaste posible en tu vida, y se está moviendo ahora mismo. Se está moviendo. Hechos capítulo 2. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Todos ellos. Pedro dirá más tarde en Hechos capítulo 2, y digo esto porque hay algunos que a causa de sus enseñanzas que han dicho esto no es para hoy, los dones no son para hoy, los milagros no son para hoy. Es una lucha para ustedes aceptar algo de esto. Porque tienes que superar enseñanzas que honestamente, aunque bien intencionadas, son incorrectas. No hay nada en la Biblia que diga que los milagros hayan cesado. Ustedes saben, la gente señalará a 1 Corintios 13, y cuando el perfecto es venido, entonces el imperfecto pasará, y ellos dirán, bien, usted sabe, el perfecto es la palabra de Dios. Saben, escuchen, no se sostendría en el contexto interpretar 1 Corintios 13 de esa manera. Lo perfecto es el cielo, es el estado eterno, porque Él continúa, Pablo continúa diciendo, ahora veo en un cristal oscuro, entonces veré cara a cara, ahora conozco en parte, entonces conoceré plenamente, así como soy plenamente conocido. ¿Quién podría decir que conoce plenamente, incluso como son plenamente conocidos? Nadie, ni siquiera con la palabra de Dios. Hay misterios en la palabra, todavía no entendemos, ni entenderemos hasta que estemos en el cielo. Todo eso para decir que no hay nada en la Biblia que diga que los milagros no son para hoy. Y a la persona que dice que Dios ya no hace milagros, mi pregunta es, ¿responde Dios a la oración? Y si vas a empezar a diseccionar qué oraciones responde Dios, eso se volvería muy, muy frustrante. Tú y yo fuimos diseñados para esperar respuestas sobrenaturales a las situaciones de nuestra vida. Fuimos diseñados para escuchar a Dios y fuimos diseñados para recibir de Él. Jesús dijo, pide y recibirás. ¿Para qué? Para que tu gozo sea completo. La razón por la que muchos cristianos no tienen gozo cristiano es porque no tienen la experiencia de la oración contestada. Simplemente estoy diciendo que todos ellos fueron llenos, todos ellos. Pedro dirá que este don es para ti y para todos los que están lejos. Esto es para todos. Todos podemos ser parte. No es solo para predicadores, no es solo para líderes de alabanza, no es solo para pastores, no es solo para diáconos o ancianos o personas que hacen ciertas cosas. Es para todos. Que dice Dios, solo quiero todo lo que tienes. Y ellos comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les permitió. Estaban llenos del Espíritu. Esta palabra lleno, plerau en el griego, es la idea en el griego secular, el viento llenando una vela de un barco donde impulsa el barco a lo largo. Así que de repente cuando estás lleno del Espíritu Santo, lo que sucede es que Él comienza a dirigirte, comienza a guiarte. Algunas veces tú sabes que Él está guiándote, otras veces tú descubres que Él lo hizo. Lleno es usado en el registro del Evangelio de las multitudes. Estaban llenas de temor. En ese momento estaban dominados, estaban sobrecogidos por esta sensación de asombro. Estar lleno del Espíritu es estar dominado, estar sobrecogido por el sentido de quién es Él. Y en el camino comenzaron a hablar en otras lenguas. La lengua de oración forma parte de esa experiencia, pero no es el fin de la experiencia, ni ha de ser lo que buscamos en la experiencia.
Solo viene. Un hombre se acercó a uno de nuestros pastores y le dijo, oye, necesito hablar contigo. Estaba en la reunión de oración y empecé a orar y no entendía lo que decía. ¿Te parece bien? Sí, está bien, él es nuevo. Es como funciona. Míralo, dice, todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les permitió. Hablaban lenguas que nunca habían estudiado. La gente pregunta, ¿eso sucede? Escuchen, tengo más ejemplos de eso, más experiencias de eso de las que tenemos tiempo para contar. Una vez una persona estaba hablando en lenguas y una señora que estaba de visita de Bélgica, que había dejado la fe católica, estaba tratando de encontrar a Dios y actualmente estaba experimentando con el budismo zen. Escucho a la persona hablando, se acercó a mí después del servicio y ella dijo, esto fue muy hermoso, me conmovió profundamente, estaba llorando. No entiendo cómo funciona esto, pero esta persona alabando a Dios y ella sabía el idioma, hablaba 5 idiomas. Dije, ¿qué idioma era ese? Era un dialecto del egipcio hablado en Alto Egipto. Solo digo que aún lo hace. Todavía lo hace. Hechos capítulo 2 y versículo 5. Ahora estaban en Jerusalén judíos temerosos de Dios de todas las naciones bajo el cielo. Cuando ellos oyeron este sonido, así que ellos oyeron este sonido de este viento tornadizo, una multitud se juntó en desconcierto. La palabra significa que estaban mezclados, estaban todos mezclados, no podían entenderlo. Decían, ¿qué está pasando? Porque cada uno los oía hablar en su propia lengua. El versículo 7 dice, completamente asombrados preguntaron, ¿no son galileos todos estos hombres que hablan? ¿No son todos ellos gente deseducada? Entonces, ¿cómo es que cada uno los escuchamos en nuestra propia lengua materna? ¿Y saben lo que decían? Estaban declarando las maravillas de Dios en su propia lengua. ¿Qué idiomas hablaban? Bueno, versículo 9, partos, medos, elamitas, residentes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto y Asia, Frigia, Panfilia, Egipto y las partes de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como conversos al judaísmo, cretenses y árabes. Les oímos declarar las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas. Asombrados y perplejos, se preguntaban unos a otros, ¿qué significa esto? Y saben lo que Dios ha hecho, y esto es solo una nota al margen para aquellos que tienen tal vez un poco más de interés teológico en algunas cosas. Este es el lanzamiento del evangelismo mundial. Esta es una continuación. En la cruz Jesús deshizo lo que Satanás había hecho y lo que Adán y Eva habían hecho en el jardín. Recuerda, después del jardín, después del diluvio, la gente de la tierra se reunió. Dios había dicho, ya sabes, llena la tierra. Y la gente dijo, no creemos que queramos hacer eso. Vamos a juntarnos y vamos a construir una torre y no vamos a ser inundados de nuevo porque vamos a construir una torre para que no puedas juzgarnos de nuevo. Y hay tonos religiosos en este sigurat que estaban construyendo esta torre y Dios bajó y lo miró y dijo, wow, están muy unidos. Y si como un solo pueblo deciden hacer esto, nada será imposible para ellos. Está hablando en términos de su rebelión. Así que Dios en su misericordia hace algo muy misericordioso. Divide a la gente en diferentes grupos lingüísticos en Babel. Lo que tienes en esta lista de las naciones es exactamente lo contrario. Es un deshacer de Babel. Es tomar las naciones del mundo y volver a juntarlas como una sola. De modo que cuando llegas al capítulo 7 y versículo 9 de Apocalipsis, y Él está en el cielo, hay una gran multitud que nadie podía contar, de cada nación, tribu, pueblo y lengua, de pie ante el trono y delante del Cordero, y están vistiendo túnicas blancas y sosteniendo ramas de palma en sus manos, y gritan en voz alta, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Gente de todas las naciones, tribus y linajes, ahora reunidos, unidos con Jesús como Rey, que lo hace posible. La efusión del Espíritu Santo que lanza evangelismo mundial.
Es algo muy interesante en lo que pensar. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y seréis mis testigos en Jerusalén y en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Están escuchando esto, la gente de Jerusalén está viendo esto y están perplejos, no lo entienden. Y adivina quién va a responder a la pregunta. El hombre que 50 días antes, 3 veces en una noche, negó conocer a Jesús. 3 veces por miedo dijo: no lo conozco, no estoy con él, no me pongas con él. Y Jesús, dice la Biblia, lo miró. Y Pedro salió y lloró amargamente. Pero ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, es una persona diferente. Pedro tiene poder, ya no tiene miedo del hombre. Pedro tiene poder, hará señales y maravillas. Pedro en 50 días ha cambiado. Puedo sugerirte, Pedro en un momento es cambiado. Es el poder del Espíritu Santo. Solo quiero preguntarte, ¿has recibido ese poder? ¿Cómo lo sabrás? Lo sabrás cuando estés dispuesto a compartir a Cristo con absolutamente cualquier persona, en cualquier lugar, en cualquier momento. Lo sabrás cuando las señales y maravillas sean parte de lo que crees y parte de lo que audazmente haces. Permítanme decir esto porque me doy cuenta de que hay algunos que han experimentado el poder del Espíritu, pero hasta que esas cosas son verdaderas en su vida, una intrepidez de los hombres y un denuedo para orar y creer y ver señales y maravillas. Entonces no importa cuánto hayas hablado en lenguas, no estás lleno. Estás en camino de estar lleno, solo que no estás lleno. Lo digo porque hay personas que amo mucho, que se han conformado con menos de lo que Dios quiere. Jesús no dijo que recibirás lenguas cuando el Espíritu venga sobre ti. ¿Son las lenguas una parte de ello? Ciertamente. Él dijo que recibirás poder. Las lenguas son la evidencia inicial, el poder es la evidencia última. Necesitamos poder para testificar. Pablo dijo: no vine a ustedes con palabras que suenan sabias y persuasivas, vine con una demostración del poder del Espíritu, denuedo para hablar a cualquiera, en cualquier lugar, en cualquier momento, con la gracia del Señor en tu vida, y poder para ver señales y maravillas y poderosos milagros sucedan. Necesitamos ese poder. Para terminar, quiero compartir con ustedes una historia que Jack Hayford cuenta en su libro La belleza del lenguaje espiritual. Es un libro que puede ayudarte a desmitificar un poco el bautismo en el Espíritu Santo. Él escribe esto: es sin duda una de las experiencias más desarmantes y notables de mi vida como cristiano. El día comenzó como tantos otros en mi calendario personal, subiéndome a un avión para ir a hablar a un lugar. Apenas me había sentado cuando un hombre bien vestido con traje de negocios tomó su asiento a mi lado. Saludé al hombre y comenzó una conversación informal. Había detectado un acento del suroeste en su voz y le pregunté si era del sur. Su respuesta no fue del todo vergonzosa, pero sí ligeramente apologética. Me apresuré a asegurarle que mi observación era positiva, que disfrutaba todos los acentos de los sureños. A lo que él respondió: es curioso, pero supongo que siempre me he sentido incómodo al hablar. Me crié en Oklahoma y mi madre era 100% nativa americana de la tribu Kiowa. Cuando empecé a ir a la escuela, mi inglés todavía era limitado y creo que todavía me siento algo avergonzada. Y eso tiene que ver cuando los niños se burlaban de mí en la escuela. Fue entonces cuando ocurrió. Escribe Hayford: en el instante en que pronunció esas palabras, otro par de palabras susurró en mi corazón: háblale en lenguas. Sucedió tan rápido y el impulso fue tan inquietante en sus implicaciones. Simplemente dejé que el pensamiento se grabara en mi mente, pero no actué de inmediato. Mi mente estaba operando en 2 vías. Por un lado, continuaba la conversación con este caballero, llamémosle Bill. Por otro, intentaba evaluar la extraña y casi aterradora indicación que había recibido. Conocía la voz y entendía lo que se había dicho. Lo que no sabía, sin embargo, era por qué Dios me había dado semejante tarea y cómo podía cumplirla sin parecer un completo idiota.
El resultado fue que simplemente dejé que nuestra conversación continuara sin ningún esfuerzo por mi parte para dirigirla. Era ingeniero civil y, mientras hablábamos, descubrí los diversos proyectos en los que había participado en algunos lugares especialmente exóticos. Cuando mencionó que acababa de terminar un proyecto en Israel, le respondí que yo mismo había estado en la Tierra Santa hacía solo unos meses. Así que lo que Jack trató de hacer, y voy a cortar la historia aquí, trató de compartir a Cristo con él. Se ofreció a darle una Biblia viviente del Nuevo Testamento, pero el hombre declinó diciendo: eso es muy amable de tu parte, Jack, pero francamente no creo que la leería. Como dije, no soy muy creyente. Hayford continúa y dice esto: yo sonreí y expresé mi comprensión de su posición y desvié la conversación hacia otras cosas que evitaron que el momento se volviera incómodo para él. Después de un rato, concluido nuestro desayuno, ambos nos dedicamos a leer lo que habíamos traído, pero yo tenía un problema. Esa voz. El Señor, impulsándome por su Espíritu Santo, me había dado una clara directiva casi una hora antes, que había sido tan clara: háblale en lenguas. Desinteresado a la indicación que había recibido, quería pararme erguido ante el Todopoderoso y gritar: háblale en lenguas. Seguro, eso es fácil para ti decirlo, pero ¿qué hay de mí sentado aquí a 35,000 pies y poder terminar pareciendo un chiflado religioso? Unos 30 minutos después, Bill dejó el libro que había estado leyendo y yo tomé una medida que sentí que la sabiduría de Dios me estaba mostrando. Bill, le dije, he estado sentada aquí con un pensamiento de lo más curioso. Me pregunto, vacilé. Me pregunto, sabes, hace mucho tiempo me enseñaron algunas palabras en un idioma que no conozco. Pensando en tu familiaridad con tu lengua nativa de los indios Kiowa, solo por curiosidad, me preguntaba si te importaría que te dijera algunas de esas palabras, solo por la posibilidad de que reconocieras su significado. Claro, respondió. Adelante. Aparté la vista de su rostro, mis ojos se centraron en el dibujo de la tapicería del respaldo del asiento que tenía delante y en tono de conversación empecé a hablar en mi lengua espiritual. Apenas había empezado cuando me pareció dar un giro lingüístico y me oí hablar un idioma distinto a todos los que había oído antes en la oración. La longitud total de todo lo que hablé fue aproximadamente la de este párrafo. Me detuve y miré a Bill. Su respuesta fue inmediata y profesional. Es una lengua pre-Kiowan de nuestra lengua india Kiowa. No conozco todas las palabras que has pronunciado, pero sí la idea que expresan. Apenas podía creer lo que estaba diciendo. Estaba tan abrumado, pero totalmente reservado en mi comportamiento exterior. ¿De qué se tratan?, le pregunté. Hizo un gesto hacia arriba con la mano. Es algo sobre una luz que desciende de lo alto. Era un momento puesto por el Espíritu Santo y reconocí lo que debía decir. En los momentos restantes, Jack Hayford condujo a Bill al Señor. Escuchen. De lo que estamos hablando es de una experiencia sobrenatural, una existencia sobrenatural. De lo que estamos hablando es de algo que el Señor quiere hacer en ti personalmente, pero algo que está haciendo en la iglesia corporativamente. Allá creo que fue en el 2002 o 2003, había una piadosa profesora en el Colegio Bíblico Central. Su nombre era doctora Opal Redden. Algunos de ustedes la conocen. Ella y su esposo habían pastoreado en Arkansas por años y cuando él falleció, ella fue a la escuela de posgrado y continuó y obtuvo su doctorado y enseñó en CBC. Ella era conocida como una tremenda maestra, pero también una increíble seguidora de Cristo. Parecía angelical si alguna vez la vieras. Era como un ángel. Y ella vino, hizo una cita para venir a verme en septiembre. Fue en el otoño de 2002 o 2003, no estoy seguro cuál fue. Y ella vino y dijo: pastor, tengo una palabra para usted del Señor. Y yo dije: grandioso. Dije: ¿qué es? Y ella dijo: Dios va a derramar su espíritu sobre la iglesia James River, sobre James River. Así lo dijo.
Y yo dije, oh, eso sería genial. Y estoy seguro de que me miró como tú, cabeza hueca. Ya sabes, quiero decir, genial, impresionante. Ella dijo, no, no lo entiendes. Desde el frente hacia atrás, desde la izquierda hasta la derecha, va a derramar su espíritu. Es una cosa muy interesante. En ese momento pensé en ello, pensé, bueno, eso sería increíble. Realmente no sabía lo que eso significaba. Creo que hoy sí lo sé. No sé lo que Dios va a hacer. Solo sé esto, que Él es quien lo está haciendo, que lo que está pasando no es nada que yo haya fabricado, no podría. Pero hay una agitación en Debbie y yo que ha estado sucediendo durante mucho, mucho tiempo, que ha cambiado nuestra forma de vivir, ha cambiado nuestra forma de cómo vivimos. He hablado sobre de ello algunos miércoles por la noche. Dios está haciendo algo, pero quiere hacer algo en ti. Quiere llenarte de su Espíritu Santo. Para algunos de ustedes eso será en un servicio en el que solo recibirán. Tú solo recibirás justo cuando estás adorando a Dios. Te vuelves tan, como un hombre dijo, tan lleno de Dios que no tienes espacio para nada más. Para otros de ustedes tienen tantas objeciones conscientes y obstáculos que Él va a tener que hacerlo mientras están dormidos, para que pueda salirse con la suya. Y te despertarás hablando en lenguas. Pero Él quiere llenarte del Espíritu Santo.